A medida que la gente va envejeciendo, casi naturalmente comienza a preocuparse por aquellos últimos años de su vida. Muchos se preocupan acerca de cómo pasarán esos últimos años. Tal vez estarán solos, tal vez muchos se preocupan por aquellas discusiones que surgirán de los hijos por la herencia. O tal vez otros empezarán a preocuparse por cómo será su muerte. Pero ¿sabes una cosa? La lección de esta semana nos explicará que aún el tiempo de la vejez es importante para Dios. Mejor dicho, aún en los años de la vejez, tú puedes ser un instrumento valioso en las manos de Dios. Y de eso vamos a hablar justamente en esta semana. Creo que tenemos un estudio maravilloso, así que quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la lección de la escuela sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Ya estamos casi por finalizar el trimestre. De hecho, se viene un trimestre muy interesante, así que si les gusta el libro del Apocalipsis, pues de eso vamos a hablar mucho el próximo trimestre. Así que si por primera vez estás aquí en este canal de YouTube, yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú, y te invito a que puedas suscribirte a este canal de manera gratuita. Cada semana somos más de 55,000 personas que estudiamos la Biblia a través de este valioso material que tenemos a disposición. Así que bienvenido, bienvenida si por primera vez te unes, y si ya eres un suscriptor recurrente, ya parte de esta familia, gracias siempre por compartir cada semana los videos, gracias siempre por los comentarios que dejas y que estoy leyendo continuamente. Un abrazo también para todos ustedes. La lección para esta semana es muy importante. De hecho, me alegra mucho que se esté tocando este tema que probablemente muy pocas veces lo hemos estudiado, acerca de cómo prepararnos financieramente en los años finales de nuestra vida. Creo que es un tema importante y creo que para todos va a ser muy bueno. Así que vamos a orar para poder iniciar el estudio de esta semana. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la vida. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos este momento especial para poder estudiar tu palabra. Y queremos únicamente que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a comprender y sobre todo a practicar cada enseñanza que hoy vamos a recordar de tu palabra. Así que allí donde mis amigos estén, en los diferentes países, en los diferentes lugares, Señor, puedan estar en casa, en un templo, en el trabajo, en un hospital, en una cárcel, donde quiera que estén, Señor, sé tú con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a nuestro texto principal de la semana, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, que dice así: Y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Aunque este texto muchas veces tal vez se aplica para tener que dar esperanza a la familia cuando alguien fallece, lo cierto es que la lección de esta semana va a tratar de abordar algo muy importante. Que por más que ya los años de producción financiera ya pasaron, probablemente en tu país puedan jubilarse a partir de los 60, 65 años, lo que ocurre a partir de ese momento en adelante sigue siendo importante para Dios. Por eso el texto central de la semana toca un tema muy importante que dice: y las obras le siguen. En otras versiones dice: y el testimonio continúa. ¿Qué significa esto? Que aún tu legado es muy importante en el tiempo de la vejez. Así que creo que la lección va a estar muy interesante y empecemos entonces nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título El rico insensato. Yo no sé si en este momento estoy dirigiéndome específicamente para una persona
que ya está en el tiempo de la jubilación. Y probablemente el temor mayor que tú puedas ahora tener es acerca de la soledad. Tal vez sientes que vas a quedarte solo, o tal vez hablo para alguien que ya se siente solo. Y una de las preguntas frecuentes para este tipo de público a esta edad es: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer ahora con mi vida? Mira, la Biblia narra una parábola que es muy importante, y es la parábola del rico insensato. No hay nombre del personaje, pero sí nos da dos características. La primera es que era una persona rica, adinerada. Y lo otro es que lamentablemente la actitud que tenía este rico no era la mejor actitud. Vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo número 12. En el versículo número 16, la Biblia dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí y dijo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mira, podemos interpretar de diferentes maneras este primer pasaje, pero acá hay algo que llama poderosamente la atención. Lo que esta persona o este rico estaba buscando era guardar su tesoro. Lo que esta persona estaba buscando era no compartir lo que tenía. Y acá hay un punto importante que no podemos pasar por alto. Si hay un momento en la vida en el cual Dios nos llama a compartir lo que tenemos, es justamente en el tiempo de la jubilación. Porque prácticamente tal vez los años que laboraste fueron suficientes, tal vez no para que seas exactamente una persona rica, pero sí para que puedas también a otros ayudar en la medida que tú puedas hacerlo. ¿No crees que puede ser así? De hecho, el texto continúa diciendo en el versículo número 18 y dice: y él dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados, así que descansa, come, bebe y regocíjate. Mejor dicho, ya trabajé, ahora es tiempo de disfrutar, que no es una mala idea. De hecho, tantos años trabajando, probablemente lo que más quieras es descansar un poco de todos esos años de labor. Pero el concepto de come, bebe, regocíjate puede sonar un tanto egoísta. ¿Qué es lo que yo quiero mencionar aquí? Que básicamente no podemos pasar por alto que debemos ayudar a las personas aún en el tiempo de la jubilación. Permíteme leer aquí Palabras de Vida del Gran Maestro, página 202, que dice lo siguiente: los ideales de este hombre, refiriéndose al hombre de esta parábola, no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Mira, esto es muy duro en realidad, porque el punto principal es la actitud. O sea, el problema no es el dinero. El problema no es que Dios te haya bendecido con muchas cosas. De hecho, está muy bien. Si Dios te dio la bendición de tener mucho recurso económico, qué bueno, excelente. El problema no es ese, el problema es la actitud que asumimos con lo que Dios nos ha dado. Y claramente la actitud de egoísmo no es una actitud que viene de Dios. Por eso Elena de White dice que este hombre de la parábola vivía como si no hubiese Dios. ¿Será posible que tú tal vez en esta época, en esta etapa de trabajo, o tú en esta etapa universitaria, si eres un joven que me está escuchando, o ya eres una persona jubilada, ¿será que estás viviendo como si Dios no existiera? ¿Será que estás viviendo solo para comer, solo para regocijarte, solo para beber, solo para alegrarte? ¿Es el fin de tu vida? ¿Es así como tú estás administrando el tiempo, los talentos, el recurso que Dios te ha dado? Porque sabes una cosa, dice que este hombre pensaba que no había Dios, o vivía como si no existiera Dios, como si no existiera el cielo, o como si no existiera vida futura. ¿Qué es lo que yo entiendo por lo que dice aquí el Espíritu de Profecía? Que todo lo que hacemos en esta tierra, siempre cuando tomemos decisiones en nuestra mente, tenemos que estar pensando en el cielo.
Tenemos que estar pensando en la eternidad. No podemos tomar decisiones. No podemos planificar algo donde la eternidad no esté presente. ¿Me dejo entender? Es por eso que finalmente la cita termina diciendo, como si todo lo que poseía fuera de su propiedad y no debiese nada a Dios ni a los hombres. Mejor dicho, amigos, en el día domingo de la lección, si algo tenemos que resaltar es que debemos, en la etapa de la jubilación, debemos estar preparados, viviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios en lugar de seguir una vida egoísta. Así que tal vez sería bueno hacer una reflexión en este momento. Y si no estás en la etapa de la jubilación, también hacer una reflexión. ¿Cómo estoy administrando lo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo las cosas pensando de que la vida se acaba acá y que hay que disfrutar de todo lo que Dios me ha dado? ¿O es que tengo que empezar a hacer tesoros en el cielo? Si tú te preguntas en este día, ¿para qué estás viviendo? La respuesta es muy simple. Estás viviendo para hacer únicamente la voluntad de Dios. El día lunes de la lección lleva por título No puedes llevarla contigo. Algo que a mí me entristece mucho cuando converso con personas mayores o converso con algunos hijos de padres que ya fallecieron es las disputas que hay entre hijos por la herencia. Mira, yo no sé si tú estás pasando una situación así o sientes que todo lo que estás viviendo va a terminar en ese desenlace. Disputas, discusiones, peleas. Yo recuerdo que una vez visité a una familia y la hija que estaba dentro de la iglesia, que era adventista, me decía, pastor, todos mis hermanos están peleando, están discutiendo por la herencia, ¿no? Hasta ella había entrado un poco a taller en ese asunto. Y me dijo, pero es que las cosas tienen que hacerse correctamente, me dijo ella. La distribución tiene que ser de la manera más sabia. Y yo trataba de entenderla, pero yo me puse a pensar en lo siguiente cuando ella me dijo, cada uno de nuestros hijos o cada uno de los hermanos tiene un abogado, ¿no? Y cada abogado termina por tratar de defender justamente a su patrocinado. Y yo me puse a pensar y yo le digo a esta persona, y le digo, ¿cuánto has gastado en abogados? ¿Cuánto tiempo llevas en este proceso? Y me dijo, pastor, lleva más de 10 años, me dijo ella. Ok, ¿cuánto has pagado a tu abogado, le digo, por todo este tiempo para poder tener tú la herencia que tanto quieres? Me dijo, pagué tanto dinero y era mucho dinero. Y le digo, ¿y cuánto era la herencia? Me dio una cantidad, un monto. Y sabes, este monto de dinero era muy similar a lo que ella había gastado en abogados. Y yo le digo, mira, ponte a pensar que en realidad no te sirvió mucho. Porque llevas tanto tiempo tratando de ganar algo que finalmente tú perdiste todo. Y no solamente me refiero a que perdiste el dinero, tu dinero, sino que hasta probablemente hayas perdido la unidad familiar que tenías con tus hermanos. ¿Sabes? Esto me lleva a pensar lo siguiente. Nosotros, o principalmente las personas que ya están en edad de la jubilación, necesitan aprender a planificar su patrimonio. Y sabes, esto es muy importante porque esto también es un acto de mayordomía. La mayordomía tiene que ver con todo lo que el ser humano hace en esta vida y que también tiene que ver con el legado que nosotros vamos a dejar cuando un día ya no estemos. Y es por eso que hay algunos textos que me gustaría mencionar brevemente, pero que es importante entender y definir qué es la vida. Esta pregunta que tal vez puede tener miles de respuestas. La Biblia la simplifica de una manera que llama la atención. Y yo quiero que me acompañes al libro de Santiago y vamos a buscar allí en Santiago el capítulo número 4, versículo número 14. Y ese texto, amigos, da para reflexionar, da para pensar. Dice lo siguiente, Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, y esto es cierto, nadie sabe lo que va a pasar mañana.
Hoy estamos aquí, mañana no sabemos en realidad. Y el texto dice, pues, ¿qué es vuestra vida? Si tú tuvieras en este momento que definir qué es la vida, ¿cómo la definirías? ¿Qué es para ti la vida? Santiago la define de la siguiente manera. Ciertamente es neblina. Mira, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Has visto cuando aquellas mañanas frías amanece con muchas nubes, con mucha neblina, pero de pronto en un instante aquella neblina desaparece? Bueno, así es la vida. La vida es muy corta. Tú puedes decir, pastor, pero yo tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40 años. Mira, la vida es corta. Y es muy corta porque el día que Dios te llame al descanso y el día que a mí Dios me llame al descanso, lo siguiente que va a ocurrir cuando vuelva a abrir los ojos va a ser la segunda venida de Jesús. El tiempo es muy corto. Y en este tiempo necesitamos, principalmente en el tiempo de la jubilación, necesitamos planificar bien el patrimonio financiero que Dios te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque eso puede ser el último acto de mayordomía que tú puedas hacer. Míralo de esa manera. Mientras nosotros en vida podamos hacer las cosas de manera organizada y evitar que cuando ya no estemos más, nuestros hijos continúen unidos, continúen viviendo en armonía, pues hay que hacerlo. Porque es nuestro deber tener que administrar cuidadosamente lo que Dios nos ha dado. Y es también responsabilidad nuestra que podamos permitir que la familia continúe siendo una familia feliz. Me gusta mucho lo que dice la lección en el día lunes, porque dice así: si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o en un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal o civil van a poder entrar en juego. ¿Qué significa eso? Que si mueres sin testamento, mira esto, si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sea que los necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, ya sea que hayas optado por darle una parte a esas personas o no. Es así. Entonces es mejor, queridos amigos, que podamos trabajar eso mientras aún estemos en vida. La muerte puede llegar en cualquier momento, incluso hoy. Sin embargo, creo que aún estamos a tiempo para poder administrar incluso lo que Dios nos ha dado hasta el final. El día martes de la lección lleva por título Comienza con las necesidades personales. Y aquí hay un principio que es importante resaltar. Y es que la bendición que Dios nos da es una consecuencia de la obediencia que nosotros en primer lugar le damos a Él. ¿Qué significa esto? Que Dios está dispuesto a bendecir a sus hijos. Y si Dios te ha dado algún ingreso económico hasta la fecha, aún después de tu jubilación, o lo que ahora tienes en tus ahorros como fruto del trabajo que llevas de tantos años hasta el momento, pues todo eso, mi amigo, úsalo en primer lugar, claro, separando lo que es para Dios y todo lo que ya hemos estudiado, úsalo para poder suplir tus necesidades personales. ¿Está bien? Tienes que vivir cómodamente, en la medida posible. Tienes que vivir en la medida posible de la forma más confortante para ti. ¿Y sabes por qué menciono esto? Porque lo que dice Proverbios 27 creo que es importante que hoy podamos resaltar. Dice Proverbios capítulo 27 en los versículos 23 en adelante: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Probablemente la figura de ovejas y rebaños era muy entendida por el pueblo, ya que era el pueblo de Israel, o por lo menos en el Antiguo Testamento, muchos de los hijos de Israel eran agricultores y eran pastores.
y entendían muy bien esta figura. O tal vez alguien que me vea a la fecha y tal vez también tiene o vive por la agricultura, tiene sus animales y todo lo demás, van a entender mejor esta figura. ¿Qué es o a dónde quería llegar Dios a través de este texto bíblico para el pueblo de Israel y para nosotros? Entendiendo que las ovejas, entendiendo que los rebaños era no solamente un tema de tener posesiones, sino era prácticamente el móvil de sobrevivencia para el pueblo de Israel. Era su negocio, era su trabajo. Con eso ellos podían subsistir. Era importante que ellos comprendieran que lo que tenían no iba a durar para siempre. Mira lo que dice el versículo número 24. Porque las riquezas no duran para siempre, ni una corona es para generaciones perpetuas. Mejor dicho, conoce el estado de tus ovejas, mira tus negocios, mira lo que tienes, mira según tu planificación si estás avanzando a donde tú querías llegar en algún momento. ¿Por qué es importante eso? Porque es la mejor manera de saber si ahora estás trabajando, qué es lo que te va a deparar en el futuro. Si los ingresos económicos que tienes por tu trabajo o lo que el Estado te pueda proveer es suficiente para lo que tú quieres hacer el día que empieces ya a jubilarte. ¿No crees que es importante tener que planificar antes de llegar al momento de la jubilación? Me gusta mucho ese texto bíblico porque también menciona lo siguiente, que la riqueza puede perderse, pero lo que tú tienes en tu trabajo puede ser tu salvación, en el contexto de que puede darte alivio en alguna crisis que pueda llegar en tu vida. Pero al mismo tiempo, el día martes hace referencia y resalta una vez más que un día las fuerzas físicas, emocionales, mentales, aquellas fuerzas un día van a declinar, mis amigos. No siempre estaremos vigorosos como cuando teníamos tal vez 20 años, 15 años, y uno siempre recuerda eso, ¿no? Principalmente las personas que son más adultas, 50, 60, 70, 80 años, recuerdan cuando eran jóvenes, recuerdan esos momentos de vigor que habían tenido. Pues mira, un día las fuerzas declinarán, pero cuán importante es saber que lo que tú hiciste fue siempre la voluntad de Dios, que la manera como tú planificaste era la manera como Dios siempre quiso. Hay una frase de la lección que me gustaría resaltar en el día martes y dice así: la idea es planificar con anticipación lo que sucederá con tus posesiones una vez que esas posesiones ya no sean tuyas. Así que es mejor preparar todo, dejar todo listo para que aun cuando Dios en algún momento nos llame al descanso, el testimonio continúe para siempre. El día miércoles de la lección lleva por título Caridad en el hecho de muerte. Hay principios importantes que nosotros podemos extraer en algunos pasajes de la Biblia con respecto a la actitud que debemos tener acerca del dinero. Primero quiero leer con ustedes lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, que dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y a veces, cuán fácil podemos caer en el error de construir más para esta vida que para la eternidad. Ya hemos dicho esto, nadie está en contra del dinero, Dios no está en contra del dinero, tener dinero no es un pecado, tener dinero no lo es. Que Dios te haya dado bendición económica en gran manera es realmente algo muy bueno, pero la actitud que asumimos nosotros con lo que tenemos es lo que va a marcar realmente la diferencia y posiblemente y probablemente la actitud que nosotros tengamos con respecto al dinero es lo que marque también el futuro de nuestra vida o el desenlace final de nuestra vida. Por eso es importante mirar lo que no se ve. Mirar aquello que no conocemos, pero que anhelamos un día estar allí, me refiero al cielo. Que es importante entender que
aún en la jubilación, somos llamados a seguir predicando el Evangelio de Dios a través del testimonio, a través de nuestros diezmos, a través de las ofrendas, pero también a través de la ayuda de caridad a las personas. Hay un texto que está en el libro de Proverbios, en el capítulo número 30, versículo número 8, que dice así: vanidad y mentira aparta de mí. Mira esto me gusta mucho. 2 cosas deberíamos pedirle a Dios todos los días: que aparte de nosotros la vanidad, la avaricia, el orgullo, que aparte la vanidad y que aparte de nosotros la mentira. ¿Por qué? Porque dice: susténtame con el pan necesario. Y eso es algo muy importante. Y somos llamados, queridos amigos, para ser sustentados por Dios, pero también para sustentar a los demás. Y esta cita de Testimonios para la Iglesia en el tomo 5, página 144, que está en la lección, ayudará mucho a reflexionar en lo siguiente, porque dice así: vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Mira, el mejor momento para hacer obras de caridad es cuando estás vivo. El mejor momento para que tú separes lo que es de Dios y separes una ayuda para alguien que está necesitando algo es ahora. No es cuando mueres. Lamentablemente muchas personas se abstienen y es triste, ¿sabes? Es triste cuando hay proyectos en la iglesia donde se requiere que cada uno de nosotros demos un monto para cubrir alguna necesidad que existe y que muchas veces nos abstengamos solo porque queremos seguir construyendo nuestros propios sueños de vida. El texto dice que no simplemente se abstienen, sino que muchos lo que hacen es excusarse y dicen: no, yo no voy a dar porque más adelante voy a hacerlo. No, ya cuando muera yo voy allí a dar todo mi dinero. No funciona así. Dice lo siguiente: sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Mira esto: aquellos que se aferran a su propiedad, a lo que tiene, hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa de Dios. Amigos, el mejor momento para servir a Dios es ahora. El mejor momento para entregar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos para que la predicación del Evangelio continúe es ahora. Y es que es la mejor manera, ¿y sabes por qué? Porque tú mismo puedes ver qué es lo que la iglesia está haciendo con ese dinero que has dado para el avance de la obra. Es el mejor momento para que tú mismo puedas sentirte contento, satisfecho, satisfecha, que aquellas donaciones, que aquellos recursos que estás poniendo para la causa ya está trayendo a muchas personas a los pies de Cristo Jesús. ¿No crees que eso es algo bueno? ¿No te gustaría ver o tener esa experiencia? Y el texto termina diciendo de la siguiente manera: los bancos quiebran y la propiedad se consume de 1000 maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero lamentablemente dilatan el asunto. Ahora, ¿cuál es el peligro de dilatar el asunto? Si yo sé que puedo darle a Dios un recurso más para seguir predicando el Evangelio y no lo hago, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué acontece esto muchas veces? Y Elena de White responde así: Satanás obra, trabaja, tiene un plan, Satanás, para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Satanás no está cómodo con que tú entregues tus recursos a Dios. Satanás se incomoda cuando la predicación del Evangelio sigue sigue avanzando en el mundo. Satanás se molesta cuando hay personas que estuvieron aprisionadas en el pecado y que ahora van tras los pies de Cristo Jesús.
se molesta, se incomoda. Y quizás sea ese el motivo por el cual tú aún estás allí reteniendo tus diezmos. Y Satanás se siente feliz de que retengas tus solas ofrendas que es para Dios, los recursos que es de Dios y que tú sabes que es de Dios. Pero probablemente somos nosotros instrumentos de Satanás. Se pierden los recursos, se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. Yo pregunto, ¿cómo estás en este aspecto de tu vida? ¿Estás absteniéndote de darle a Dios lo que le corresponde? ¿Estás excusándote porque sientes que la vez pasada no usaron bien el dinero, porque hubo un problema aquí, porque hubo un problema allá? Dale a Dios y que Dios se encargue de que ese dinero continúe la obra de la predicación del evangelio de una u otra manera. Pero por favor, no permitas que Satanás siga regocijándose en nuestra cara por cosas que nosotros estamos dejando de hacer. El día jueves de la lección lleva por título El legado espiritual. Amigos, todos estamos construyendo un legado. Está bien. Un día no vamos a estar más aquí en la tierra, a menos que Cristo venga y nos encuentre vivos, que sería magnífico. Pero todos estamos camino hacia la muerte. Todos nosotros. Unos estamos más adelante, otros están más atrás. Simplemente que no sabemos en qué lugar de esa fila estamos. Pero ¿sabes una cosa? El día que nosotros no estemos más en esta tierra, tenemos que haber dejado un buen legado. Tenemos que haber dejado un buen testimonio. ¿Cómo te gustaría que te recuerden, por ejemplo, si un día ya no estás más? Ahora, esa manera como a ti te gustaría que te recuerden, ¿estás haciendo algo para que cuando llegue ese día te recuerden así? ¿O estás viviendo de una manera completamente diferente a cómo quieres que te recuerden? Salmos capítulo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos mayordomos, somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Amigo, amiga, todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo lo que tú has construido en tu vida fue porque Dios te dio la fuerza, porque Dios te dio la sabiduría, porque Dios te dio el talento, porque Dios te dio las habilidades. Por favor, ten cuidado con pensar de que lo que tú eres ahora, lo que has alcanzado ahora es simplemente por el esfuerzo tuyo. ¿Ok? El laodicense dice: yo soy rico, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nadie. Tú no tienes que decir eso. Yo no puedo decir eso, porque el día que pensemos que lo que somos y que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, habremos caído muy, muy, muy bajo en el pecado del orgullo, en el pecado de la autosuficiencia. Es por eso que Consejos para Mayordomía Cristiana en la página 332 dice: al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Y esto es muy importante. Yo siempre digo, y los que conocen el trabajo de Nuevo Tiempo en el Perú, en Sudamérica, sabrán que mucho de lo que nosotros hacemos y todo lo que hacemos en general es sustentado por los ángeles de esperanza. Por personas que a través de una donación, por ejemplo, de $5, de $10, de $100, de $500, permiten que Nuevo Tiempo siga predicando el evangelio a través de los medios de comunicación. Y yo siempre digo así: mira, si tú das $5, tú estás permitiendo que por lo menos 4 personas reciban un curso para estudiar la Biblia. Y aunque tú directamente no estás dando un estudio bíblico porque tal vez sientes que no puedes hacerlo, porque tal vez sientes que te faltan palabras, porque los dones que Dios te ha dado para ti son diferentes, amigo, tú estás permitiendo que el evangelio continúe predicándose. Yo no sé si tal vez, por ejemplo, hay alguna persona que está volviendo a la iglesia a través de los videos que estamos realizando cada semana. Yo no sé si hay personas que se han bautizado por algún mensaje que escucharon en este canal.
Pero lo que yo estoy seguro es que muchas personas van a llegar al reino de los cielos porque Dios, a través del Espíritu Santo, los impresionó en algún momento por algo que se hizo aquí. Y lo mismo es contigo. Dios te llama para que puedas hacer tesoros en el cielo. Y la mejor forma de hacer tesoros en el cielo es colocando tus dones, tus talentos y tus recursos en la obra de Dios. Mira lo que continúa diciendo la cita. Todo lo que depositamos arriba, arriba, está seguro contra el desastre y la pérdida. Aquí los bancos quiebran, las cajas municipales quiebran, el sistema financiero va de mal en peor. Pero ¿sabes dónde nunca hay pierde? Allá, en el cielo. Cuando construyes tesoros en el cielo. Y no es que simplemente te da la satisfacción de que esos tesoros no se van a perder, sino que aún más, el valor de esos tesoros que construyen en el cielo es el valor eterno, es un valor perdurable, es el valor de algo inalcanzable. Y lo mejor de todo es que podremos disfrutar esos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque estaremos con Cristo Jesús para la eternidad. Queridos amigos, la lección de esta semana nos invita a poder seguir usando nuestros dones y recursos para la obra de Dios. Si estás en la etapa de la jubilación, dale a Dios también tus recursos, ¿sabes? Yo escuché hace unas semanas atrás una hermana de iglesia llegó y me dijo: pastor, hace unas semanas que me jubilé y he recibido un dinero y me gustaría usar ese dinero para la causa de Dios. Y sabes, me alegró tanto el corazón, porque lo primero que pensé es: Dios bendice personas así. Dios nunca va a desamparar a esas personas. Entrégale a Dios. Dale a Dios tus recursos. Úsalos sabiamente para ti, para suplir tus necesidades, pero úsalos también para sostener el ministerio y para que el evangelio continúe predicándose. Y de esa manera estaremos preparando a personas para que también tengan un encuentro con Jesús. ¿Sabes? Es mejor hacer tesoros en el cielo que hacer tesoros en la tierra, pero la decisión es solamente tuya. Mi deseo es que en esta etapa universitaria, de trabajo, de jubilación, ya estés haciendo tesoros para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y si te gustó este video, recuerda suscribirte, compartirlo, y conmigo será hasta la siguiente semana. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Chao, chao.